Hoy día hemos preparado un tema bastante interesante en el sentido de que Dios está actuando hoy y van a ver cómo es esa forma como Dios está actuando. Bien, vamos a entrar entonces a la pantalla. Vean ustedes el texto, les voy a mostrar. La palabra del Señor nos dice así. Dice así. Primera de Crónicas 21, del 1 al 6, en la traducción en lenguaje actual, dice así. Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. Entonces David les dijo a Joab y a los jefes del ejército, vayan por todo el país y cuenten a todos los hombres en edad militar, para que yo sepa cuántos soldados tengo. Pero Joab le contestó, yo le pido a Dios que multiplique a su pueblo y que lo haga 100 veces más grande de lo que ahora es. Pero si ya todos te servimos fielmente, ¿para qué quieres saber cuántos somos? Lo único que vas a conseguir es que Dios nos castigue. Sin embargo, la orden del rey pudo más que la opinión de Joab, y éste se vio obligado a obedecer. Cuando regresó a Jerusalén, Joab le informó al rey cuántos hombres había en edad militar. En Israel había 1.100.000 y en Judá 470.000. Pero como a Joab no le gustó lo que el rey había ordenado hacer, no contó a los hombres de las tribus de Leví y de Benjamín. Entonces, quiero que vean ahí en estas dos diapositivas que hemos puesto, he marcado con algunos puntos algunas cosas. En el versículo 1, vean ustedes que es Satanás. Dice quién se levantó contra Israel. Y miren cómo fue el actuar de Satanás. Tentó a David. Utilizó al siervo de Dios para hacer algo. Y lo que le tentó es, haz un censo. Cuenta cuántos hombres hay. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que hay cosas malas que parecen buenas. Hay decisiones que nosotros tomamos que a veces parecen buenas, pero están en contra de la voluntad de Dios. Y mira que aquí David, que todos sabemos que Dios lo califica a David como un hombre conectado al corazón de Dios. Y sin embargo, David es tentado por Satanás. La palabra del Señor lo dice claramente. Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciera un censo de los hombres en edad militar. Y miren que ese accionar trajo problemas, trajo serios problemas a Israel. La decisión de un hombre, la decisión de la autoridad máxima, trajo tremendos problemas que hoy vamos a estudiar. Pero también hay hombres sensatos, hombres que entienden la situación. Y Joab era uno de ellos. Dice, Joab era su general de David. Y Joab le dice, yo ruego a Dios que haya mucha gente. Ruego a Dios que haya soldados. Y que lo haga, dice, 100 veces más grande. O sea, que crezcas. Yo anhelo que tu pueblo sea numeroso. Pero Joab entendía algo. Joab entendía que David se estaba desviando de poner su confianza en Dios. David estaba poniendo su confianza en la fuerza militar, en la fuerza humana, en el número de personas, no en la relación con Dios. Y Joab entendió eso y trató de persuadir a David a decir, no hagas ese censo. No desconfíes de Dios, en otras palabras. Dios no necesitas que cuentes. Dios va a actuar a tu favor
y para que sepas cómo Dios va a actuar a tu favor, vas a ver crecer a tu pueblo. Entonces, qué diferente eran estas dos posiciones. Mientras que Joab ponía su esperanza en Dios, ponía su esperanza en que Dios era la solución a los problemas y a las necesidades, David estaba pensando en la fuerza militar. Si tengo tantos soldados, entonces estoy más seguro. Y no estaba pensando en que Dios le podía dar la seguridad o que Dios podía defender a David. Entonces, son dos cosas muy diferentes acá. Confiando en fuerzas humanas. Y eso es algo que nosotros estamos aprendiendo. Yo les cuento algo de experiencia propia. Como grupo, como personas, necesitamos una nueva movilidad en nuestro ministerio. Estamos orando porque Dios nos mande una nueva camioneta, un nuevo vehículo para poder trasladarnos. Y mi esposa, yo le contaba mi parecer a mi esposa y yo estaba haciendo cálculos y decía, necesitamos por lo menos unos 20,000 a 25,000 dólares para el nuevo vehículo. Y cuando yo le dije eso a mi esposa me dijo, tú no estás confiando en Dios. Tú estás poniendo toda tu esperanza en alcanzar esa cantidad y no que Dios te puede proveer de un solo plumazo. Y wow, de verdad me hizo entender de otra manera que nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios es nuestro proveedor y que Él mueve las soluciones a su manera, no a nuestra manera. Y David estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaba diciendo, ¿cuántos seremos? ¿Cuánto ejército tendré? ¿Cuán poderoso soy? ¿O cuánta defensa tengo para enfrentar a mis enemigos? Y eso lo había llevado a lo segundo. Y había contado, y había dicho, tienes 1,000,000 en Judá, y tienes 400,000, 1,000,000 en Israel y 470,000 en Judá. Sumando esto prácticamente estaba llegando casi a los 2 millones o 1,500,000 de personas en edad militar, en edad de fuerza militar, y David se sentía seguro. Pero esa seguridad estaba en contra de Dios. Y miren lo que pasa luego. Hay juicio de Dios por el accionar de David. Y vamos a ver ahora en Primera de Crónicas, seguido el 21, del 7 al 13. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel. Pero David le dijo a Dios, hice muy mal al desconfiar de ti y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Entonces Dios le habló al profeta Gad y le dijo, ve a decirle a David que lo voy a castigar y que puede escoger uno de estos 3 castigos. 3 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. Gad entregó el mensaje y le dijo a David, dime qué respuesta debo llevarle a Dios. Y David le dijo a Gad, me resulta difícil elegir uno de los 3, pero Dios es compasivo, así que prefiero que sea Él quien me castigue. No quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Vean entonces aquí que el accionar de David, eso de querer confiar en sus fuerzas, de querer confiar en su ejército humano, de querer confiar en su tecnología, había hecho que Dios se desagrade, que a Dios no le gusta ese proceder. Confiar en cosas humanas es algo que le desagrada a Dios. Entonces, dice, decidió castigar. Y miren
Sorpréndanse en el versículo 7 lo que dice. Dice, en el verso 7 dice, voy a castigar al pueblo de Israel. Y miren, ¿qué tenía que ver el pueblo de Israel con la decisión de David? Esto nos va a llevar a algo más. Nos lleva a que nuestra decisión personal podría afectar a todo un pueblo. Podría afectar a toda una nación. Podría afectar a toda una ciudad. A ver, ¿alguien tiene prendido su audio? Si puede apagarlo, por favor, mientras dure el mensaje, jóvenes. A ver, revisen sus audios, apáguenlo un momentito. Perfecto. Bien, entonces les decía que la decisión de un hombre podría afectar a tu barrio, podría afectar a tu ciudad o podría afectar a tu nación. En este caso, la decisión de David iba a afectar a toda una nación. Miren lo que dice el 7. A Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar al pueblo de Israel, a todo el pueblo, por una mala decisión de su autoridad, por alguien que tomó mal el anhelo de su corazón y lo llevó por un lado y trajo consecuencias a todo un pueblo. Y esto me hace recordar a algo que pasó aquí en el Perú hace unos años. El presidente Fujimori, cuando estaba gobernando, decidió irse a las Guaringas y decidió hacerse un baño de florecimiento. Ustedes saben qué cosa ocurre cuando uno hace ese tipo de actos. Está haciendo pactos con el enemigo de Dios. Está dándole poder al enemigo de Dios para que actúe a favor de esa persona. Pero eso quiere decir que esa persona le estaba entregando las llaves no solamente de su vida, estaba entregando las llaves de todo un país porque él era el presidente de la República del Perú. Y por lo tanto estábamos quedando bajo maldición por la decisión de este presidente. Lo mismo estaba ocurriendo aquí con David. David había tomado malas decisiones y entonces las consecuencias también iba a pagar todo el pueblo de Israel. Entonces David dice, entendió eso y reconoce que hizo mal. En el verso 8 dice, hice muy mal al desconfiar de ti, le dice a Dios, y basar mi seguridad en el número de mis soldados. Te ruego que me perdones por haber sido tan tonto. Y dice, entonces Dios le habló al profeta y le dijo, ve a decirle a David que lo voy a castigar. Hay algo que debemos aprender aquí. Nuestra decisión puede llevarnos a que Dios nos castigue. Nuestra decisión equivocada puede llevarnos a que Dios nos dé un remesón en nuestra vida. Y Dios es tan bueno y le dice todavía qué castigos y le dice, escoge tú, David, qué castigo quieres. Y miren los 3 castigos que Dios le ofrece. Dice, el primero dice, 3 años de hambre en todo el país. Y obviamente David analiza la situación de todo el pueblo en hambre. Luego dice el segundo castigo, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses. Y eso es algo terrible también. Que tus enemigos te persigan es algo que va a traer consecuencias. Y el tercero es, o que todo el pueblo sufra enfermedades y que yo envíe a mi ángel a causar gran destrucción durante 3 días. 3 cosas que vemos que David al final no decide cuál debe ser su castigo, pero sí pide que uno no lo sea.
es el que al final dice, no quiero que me hagan sufrir mis enemigos. Y Dios entonces va a mandar enfermedad como instrumento de castigo. Yo quiero que nos pongamos a pensar en la situación en la que estamos hoy día. Estamos bajo una cobertura de una enfermedad que no hay cura definitiva. No sabemos si en verdad estamos sanando o no estamos sanando. Estamos en medio de una situación parecida a lo que David estaba pasando. Entonces la enfermedad fue un instrumento de castigo de Dios. Y veamos en Primera de Crónicas 21 del 14 adelante. Dice, entonces Dios envió una enfermedad por todo Israel y murieron 70,000 personas. 70,000 personas que de alguna manera nos hace ver cuántas personas están yendo cada mañana. Cuando nosotros despertamos, prendemos las noticias, prendemos el Facebook, prendemos nuestros celulares y vemos, hoy partió tal persona. En la Universidad Nacional ya superaron las 20 personas de un promedio de 300 profesores. Es bastante el número que se están muriendo. En toda nuestra ciudad ya son miles de personas que van muriendo. En toda nuestra nación son cantidades, según el récord mundial, somos el segundo país ahorita. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra nación? ¿Qué cosa está sucediendo con nuestra nación? Y dice el verso 15 adelante, luego mandó a un ángel para que destruyera Jerusalén. El ángel salió y comenzó a destruir Jerusalén justo en donde Ornán, el jebuseo, limpiaba el trigo. El ángel volaba y tenía una espada en la mano. Qué terrible habría sido ese momento cuando este ángel llegó a ese sitio. Y ustedes saben que el ángel de Jehová puede utilizar fenómenos naturales, puede utilizar huracanes, puede utilizar fuego, puede utilizar nieve, puede utilizar niebla, neblina. Son cosas que a veces se presentan y que el enemigo de Dios a veces también utiliza. Cuando nosotros estábamos yendo camino a Colombia, entramos acá por la sierra y nos dirigíamos hacia Loja y teníamos que trepar la altura y entramos de tarde, más o menos entre las 6 de la tarde, empecé a subir la cordillera de los Andes. Y más o menos como a las 10 a 11 de la noche yo ya no veía nada porque la neblina me cerró el camino. Y mi esposa y yo y mis hijos en un camino que yo no conocía. Solo me guiaba por el GPS que tenía en la mano, en el celular. Y entonces entendimos que alguien se estaba oponiendo a nuestro avance. Paramos el carro a un costado, nos detuvimos y empezamos a orar y a clamar al Señor y a decir, Señor, despeja esta neblina. Señor, no podemos avanzar. Yo ya no veía 5 metros adelante, las luces del carro ya no daban más. Y era peligrosísimo andar de esa manera. Y entonces, cuando terminamos de orar, pasaron unos 15 minutos y de pronto todo el camino se fue despejando y solamente quedó una lluvia, pero ya podíamos ver la carretera. Y yo entendí que Dios estaba actuando a nuestro favor, estaba limpiando el camino y así pudimos avanzar y llegar. En este caso, miren, el ángel de Jehová, dice, empezó a destruir a Jerusalén. Y seguramente hizo algo tremendo que todo el mundo llamó la atención. Y veamos entonces acá lo siguiente. Dice, David y los jefes del pueblo estaban vestidos con ropas ásperas en señal de tristeza.
David ya había entrado en razón, pero estaba preocupado porque la decisión que él tomó estaba llevando a estas consecuencias. Cuando David y los líderes del pueblo vieron que el ángel estaba a punto de destruir la ciudad, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces David dijo: Dios mío, yo fui el que ordenó contar a los soldados. Yo soy el que hizo mal y pecó contra ti. Por favor, no castigues a tu pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. ¿En qué situación David se habrá encontrado que se sintió culpable? Que el pueblo empezó a tener muerte y ahora otras cosas empezaron a afectar a la ciudad. Ustedes se recuerdan el día en que el río se salió fuera de la ciudad de Piura. Ustedes se imaginan y se recuerdan cómo quedamos, cómo nos sentimos. Al día siguiente, cuando yo salí, quise acercarme hacia el grifo del cuarto puente y me parecía ver algo apocalíptico. Todo lleno de barro, todo lleno de agua. En verdad, lo que había ocurrido ahí, yo estoy seguro que era un castigo del Señor para este pueblo. Y algo así estaba por ocurrir. Entonces David sintió que él era el culpable y empezó a decir: Señor, perdóname, yo soy el culpable. Y miren ahora lo que entra. La sanidad empieza con la liberación de pecado. Aquí Dios nos enseña ahora algo, cómo actuar en situaciones de esa naturaleza. Veamos ahora Crónicas 21 adelante. Dice: entonces el ángel de Dios envió a Gad con este mensaje para David: ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Ornán limpia el trigo. De inmediato David se fue a construir el altar. Mientras tanto, Ornán y sus 4 hijos estaban limpiando el trigo. Al ver al ángel, los hijos de Ornán se escondieron. Cuando Ornán vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente, y David le dijo: he venido a comprarte el lugar donde limpias el trigo. Quiero construir ahí un altar para Dios. Así se detendrá la enfermedad que está matando a la gente. Ornán le contestó: Su Majestad, todo lo que tengo es suyo. Presente las ofrendas a Dios y yo le daré los toros para el sacrificio y hasta mis herramientas de trabajo para que las use como leña. También tome trigo para otra ofrenda. Yo se la daré, todo con mucho gusto. Te lo agradezco, dijo David, pero yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Así que te pagaré todo lo que me des. Qué interesante esta forma de sanidad que Dios quiere que nosotros hagamos. Primero, el Señor nos va a exigir algo. Nos va a exigir que construyamos un altar. Y aquí les quiero recordar palabras del Señor Jesús. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús? Que nosotros somos templos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestra vida debe ser entregada, dice, en sacrificio vivo, en ofrenda a Dios. Nosotros somos el sacrificio que Dios quiere. Él quiere arrepentimiento, que nosotros sintamos en verdad como David sintió: Señor, yo soy el culpable de esto. Señor, yo he decidido mal y todo esto que está pasando por una decisión que me pareció buena, pero que al final es desastrosa. ¿Cuántas decisiones estamos tomando que parecen buenas,
pero que nos van a llevar a que Dios tome medidas con nosotros. Eso es algo que tenemos que aprender a reflexionar. Eso es algo que tenemos que aprender a entender. ¿Con quién te estás rodeando? ¿Quiénes son esas personas? ¿Te ayudan a ser templo del Espíritu Santo? ¿Te ayudan a que tú seas reflejo de Jesucristo aquí en la tierra ahora? ¿O estás compenetrándote con ellos? ¿O estás siendo parte de las cosas que ellos hacen, que ellos piensan, que ellos actúan? Entonces, quiero que entiendas este mensaje desde esa posición. De repente lo que estamos trayendo, esta enfermedad de COVID-19, es por la culpa de los cristianos, de hombres que creyeron en Dios, pero que no han confiado en Dios, sino han empezado a confiar en sus fuerzas, empezado a confiar en el que ellos lo pueden resolver solos. ¿Recuerdan cuando yo les dije al comienzo y dije, Señor, estábamos pensando con mi esposa y decíamos, necesitamos una camioneta nueva? Y mi esposa me dijo, ¿por qué estás haciendo cuentas como humano? ¿Por qué estás contando necesitas $25,000? Y es que yo estaba pensando y diciendo, Señor, necesito ahorrar tanto, necesito vender tal cosa, necesito hacer, pensando en mis fuerzas. Y no es así. Dios puede mandar algo tremendo para este ministerio. O tal vez puede utilizar personas para alcanzarme algo. Otros ministerios de repente que estén también pensando y decir, oye, en Perú habrá alguien que quiera trabajar, le podemos mandar una camioneta. Esas son cosas del Señor. Pero no estar pensando como había estado pensando inicialmente y decir, Señor, creo que necesito trabajar tanto, debo hacer aquello, debo hacer lo otro, pensando en las fuerzas como David. Y eso es entonces lo que el Señor le había disgustado. El Señor quiere que seamos templos del Espíritu Santo, quiere decir que confiemos íntegramente en Él, que pongamos nuestras cargas en Él, que Él va a solucionar el problema de los bancos, Él va a solucionar el problema de tu falta de trabajo, Él va a solucionar tu problema de estudios, Él va a solucionar tu problema de falta de tiempo, Él va a solucionar todo, Él lo va a solucionar. Tú solamente conecta tu corazón al corazón de Dios y haz lo que Él te manda. Y entonces aquí David entiende algo y en la parte final de esta diapositiva dice, quiero construir ahí un altar para Dios y así se detendrá la enfermedad. Y hay algo que debemos entender de esto, que Ordán, que era un hombre temeroso, le dice, usa todo lo que tengo, David, aquí está el terreno, aquí están las cosas, no me pagues nada, solo haz lo que el Señor te pidió. Pero esa no era la razón. Y David dice, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. Y aquí te voy a llevar a algo, querido hombre. A Dios no le gusta nada que tú no hayas pagado el precio. Y algo que el Señor nos exige a nosotros es ayuno y oración. Tú ayunas para tus decisiones, tú oras al Señor cada vez que vas a hacer algo. Son dos cosas que el Señor nos exige. Dice, yo no puedo ofrecerle a Dios algo que no me haya costado nada. ¿Cómo espero yo la camioneta si es que yo no me voy a poner en ayuno y en oración para que Dios toque y vea la respuesta que Él va a dar? Y yo quiero decirles algo y quiero profetizar el día de hoy algo. Yo estoy seguro que Dios nos va a dar esa camioneta. Estoy seguro, porque yo estoy poniendo toda mi confianza en Él. Toda.
Yo quiero que esto sea un mensaje para ti y que quede pendiente esto porque Dios va a mover sus hilos. Y lo estoy diciendo con palabras proféticas para que esto sea algo que el Señor lo pone en nuestro corazón. Necesitamos confiar en Él, necesitamos que nuestra ofrenda seamos nosotros mismos, que nosotros paguemos el precio de arrodillarnos ante Él, de llorar ante Él, de clamarle ante Él. Ustedes saben que ir a un altar es para alegrarse. Al ir ante un altar es para clamar al Señor y para pedir clemencia y para pedir perdón. Así que David estaba diciendo, yo en este lugar me voy a arrodillar y voy a llorar con todas mis fuerzas delante del Señor y pedir perdón por mi decisión. Me equivoqué al decir que iba a contar y hacer ese censo. Y si Dios no veía esas lágrimas de David, Dios no iba a detener la enfermedad. Y eso es lo que Dios le estaba exigiendo a David. El llanto y ofrenda calma el juicio de Dios. Y dice en Crónicas 21 adelante, dice, David le dio a Ornán 600 monedas de oro por ese lugar y lo pagó en ese momento. Y lo dice, y luego construyó ahí un altar para Dios donde sacrificó y quemó animales en su honor, le presentó ofrendas para hacer las paces y le rogó que las aceptara. ¿Qué dice? Y le rogó que las aceptara. Y uno ruega, ¿cómo? A gritos, oye Dios, acéptame. O Dios quiere llanto. Dios quiere que tu corazón, dice, esté contrito y humillado delante de Él para que acepte y haga las paces contigo. Y eso es lo que Dios le estaba exigiendo ahí. Le había dicho, quiero un altar, quiero que hagas, pero quiero que vayas y te pongas a llorar ahí y a clamar por las cosas que hiciste. Y miren ahora la respuesta de Dios. Y dice, y Dios escuchó su petición y envió fuego desde el cielo para quemar las ofrendas que estaban sobre el altar. Y se arrepintió Dios al ver el sufrimiento de los israelitas y le dijo al ángel que los estaba destruyendo y matando, basta ya, no sigas. Entonces el ángel guardó su espada. ¡Wow! Cuando David lloró, cuando David presentó esas ofrendas que lo tuvo que dar con el sentimiento y con el valor que significan estas cosas. El día domingo tocamos un tema interesante, que una mujer había dado una ofrenda al Señor, dice un perfume carísimo, que valía el sueldo de un año de trabajo. Dice, lo derramó y lo ungió al Señor Jesús con llanto, con llanto. Y el Señor honró la honra que estaban haciendo con él. Y le dijo, cada vez que se evangeliza, esta mujer será recordada. Esta mujer se le recordará por haber llorado y haber entregado todo lo que tenía, porque me lo entregó a mí. Y esa es la enseñanza para nosotros. Cada vez que hagamos altar ante el Señor, debemos hacerlo con lo mejor que podamos alcanzar y tener. Si hay que darle algo al Señor, hay que darle lo mejor que tenemos, porque no es a cualquiera quien le estás dando. No es, dice, las ovejas quebradas, las ovejas defectuosas. Dice, el pueblo a veces llevaba ofrendas así, la malogradita, esa hay que ofrendarla, y el mejor se quedaban. Y dice, Dios le desagrada ese tipo de ofrendas. Entonces, el mensaje de hoy, queridos hombres, es eso.
estamos aprendiendo algo, estamos aprendiendo a que necesitamos ir delante del Señor como sacrificios vivos, con ofrendas, con llanto, con ayuno. El ayuno es despojarse del alimento para que nuestro cuerpo tenga necesidad, no del alimento cualquiera, sino del alimento espiritual. Y a Dios le agrada cuando dice nosotros estamos ahí sufriendo de hambre, porque empezamos a decirle, Señor, tú eres mi comida, tú eres mi alimento. Que esta oración que haga, Señor, llene mis necesidades, llene mis necesidades. Eso es lo que el Señor quiere para ti. Esa es la enseñanza de esta noche para ti, hombre. Hombre que necesitas caminar hacia adelante. Tienes necesidades. El Señor lo va a solucionar. No confíes en tus fuerzas. No confíes en tu experiencia. No confíes en tu economía. El Señor es dueño del oro y de la plata. Para Él puede hacer que mañana te encuentres un diamante y pagues todo lo que tengas. Para Él no es ningún problema darte un lingote de oro. He visto experiencias, he escuchado testimonios, cómo el Señor ha podido curar hasta los dientes. Dice, con amalgama de oro, en oración. En oración. ¿Se me imaginan ustedes eso? Porque hay fe en esas personas, porque confían en el Señor. Y dice, porque debemos ser como niños. Y a mí me gusta mi hijita Gracia. Mi hijita tiene 3 años, acaba de cumplir. Pero ella lo cree todo. Cuando nosotros le decimos que esto va a ser de esta manera, ella lo cree. Cuando nosotros le decimos, vamos, te tengo que comprar esto, ella está segura que su papá le va a comprar eso. Ella no duda. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener en Jesucristo. Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro protector, tú eres quien va a solucionar nuestro problema, cualquiera sea, cualquiera. ¿Estás en un juicio? ¿Te han enjuiciado? Pon ese juicio delante del Señor. Hace unos años nos enjuiciaron por la municipalidad de Sullana por hacer obedecer la ley. Nosotros estaban construyendo sin licencia de construcción y metimos las máquinas y nos tiramos los cercos. Pero ¿saben qué? Esas personas reaccionaron y nos demandaron a nosotros por abuso de autoridad. Un juicio que duró 6 años y yo oraba al Señor y decía, Señor, ayúdame con esto. Ya ni siquiera trabajo en la municipalidad, nadie me defiende. ¿Y saben qué pasó? Cuando nos dimos cuenta, había pasado el tiempo y eso se archivó. Dios hizo que se archivara. Entonces, de esa manera, me libró el Señor de un juicio. Ahora estoy tranquilo, gracias al Señor he aprendido a confiar en Él. Pero nuestra vida tiene que ser, dice, de sacrificio vivo. De sacrificio vivo. Dios quiere eso. Dios quiere que vayamos siempre arrepentidos. Que todas nuestras decisiones siempre sean en ayuno y oración. Señor, hoy voy a empezar un negocio. Voy a dedicar este día, Señor, a que tú me orientes. Señor, voy a hacer negocio con tal persona. Ese socio será bueno, Señor. Voy a ponerlo delante de ti. Y el Señor te va a revelar. El Señor te va a revelar y te va a decir, no hagas ese negocio si esa persona es mala. Muy bien, de esa manera entonces terminamos esta meditación. Gracias por entrar, hombres, en verdad, estos son alimentos para nosotros. Nos ayudan, nos deben alimentar y sentirnos en verdad que Dios nos está hablando a través de estas palabras, ¿no? A mí mismo me está hablando, me está haciendo reflexionar, me está haciendo pensar en que todo lo que hagamos debemos hacerlo confiando en Él.
y son retos que el Señor nos está poniendo delante para ver cómo al final nos va a ayudar en esos desenlaces. Bien, muy buenas noches. Estamos despedidos y nos encontraremos el próximo miércoles, Dios mediante. Que Dios los guarde. Bendiciones.